Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí. Habitas en las alabanzas, en las oraciones de tu pueblo que clama hacia ti, por esa presencia tan hermosa que nos libra de toda maldad, que nos libra de esa cárcel espiritual que se llama el pecado y la muerte. Sí, Señor. El día de hoy vamos a aprender sobre cómo hiciste eso, un milagro más. Y para mucha gente que lee esta historia, quizás no va a ser el milagro que se les ocurre. Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 16, y la gente dice, yo sé esta historia. Es mucho más profundo de lo que quizás ustedes han visto, han leído, han visto en películas. Es tu obra, Señor. Damos toda la gloria y el nombre que tú prediques el día de hoy, Espíritu Santo. No yo, no Pablo. Gracias, Señor. En el nombre santo de Jesús. Amén. Como acabo de decir, y como siempre damos un saludo a toda la gente que nos está viendo a través de Zoom y Facebook Live. Y a pesar que no estén acá físicamente, espero que tengan una Biblia con ustedes. El día de hoy, como acabo de decir en la oración, vamos a seguir con esta serie del libro de los Hechos, pero vamos al capítulo 16. El día de hoy vamos a leer no solamente una de mis historias favoritas en el libro de los Hechos, sino en toda la Biblia. Incluso, me acuerdo, muchos años atrás, yo tenía creo que 7, 8 años, mis padres se acuerdan, que hasta el día de hoy tenemos este DVD de la historia de Pablo. Creo que ahora lo puedes buscar gratis en YouTube, se llama Pablo el Emisario. Y hasta el día de hoy es una de mis películas favoritas sobre la vida del apóstol Pablo. Y en esa película muestra esta parte del capítulo 16. No es una película tan larga, es como cuando, por ejemplo, a nosotros nos encanta el fútbol, pero hay muchas veces que yo pierdo un partido o perdemos un partido por el trabajo, porque tenemos un deber. Entonces al final siempre decimos, lo veré después en YouTube. Pero tú no ves los 90 minutos, sino solo en inglés se dice los highlights, el resumen. Son videos de máximo 2, 3 minutos, solo ves las partes importantes, los goles, si a alguien le sacaron tarjeta roja. En esa película, e incluso casi todo lo que tenemos en el libro de los Hechos son los highlights. No vemos cada detalle, no cada cosa que hizo Pablo y los otros apóstoles, pero lo más importante. Lucas, que escribió el libro de los Hechos como el parte 2 del Evangelio de San Lucas, él no estaba ahí por muchos de los eventos, pero acá sí. Pablo ahora se encontró con Silas y con Timoteo. Era un jovencito, más joven que yo incluso, quizás tenía unos 17, 18 años. Y Pablo fue como un padre espiritual hacia él. Lo bautizó y lo empezó a instruir en el Señor. Incluso hasta el día de hoy tenemos 2 de sus cartas dedicadas a Timoteo. Pero también en la ciudad de Troas, el día de hoy Troas no existe, quedaba en la parte norte-oeste de lo que el día de hoy conocemos como el país de Turquía. Pero justo cruzando el mar hacia Grecia, seguro que muchos de ustedes saben dónde queda Grecia. Fue acá, 16, no voy a leer todo el capítulo, pero acá en el 8 dice, al salir de Misia, que queda más dentro del país, de esa parte de lo que ahora conocemos como Turquía, dice que llegaron a la región de Troas. Fue ahí, en Troas, que se encontraron con Lucas por la primera vez. Él es el único autor en todo el Nuevo Testamento que no era un judío. Él era un griego. Y Dios hizo eso a propósito con esa ventaja que cuando él escribiera los libros que conocemos el día de hoy, como el Evangelio de San Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles, fueron escritos en griego porque era la lengua franca de esa época. El griego en esa parte del mundo, en el primer siglo después de Cristo, fue como lo que ahora en el siglo XXI es el inglés. Si un tipo de Japón quiere hablar con un tipo de Portugal, es muy improbable que uno de ellos habla el idioma del otro, pero el único idioma que tendrán más o menos en común, al menos para comunicar un poco, sería el inglés. Hello, my name is, how are you? Algo básico, al menos. El griego fue así. Entonces Dios el Espíritu Santo inspiró a los autores del Nuevo Testamento que escribieran todo en griego, para que no importaba si lo que ahora conocemos como España, en esa época fue la provincia de Hispania, la gente que vivía allá hasta Arabia, los límites del Imperio Romano, todos tenían acceso y podían leer las historias de Jesús e incluso la historia que vamos a leer el día de hoy. Mientras que están allá en Troas, quizás estaban quedándose en la casa de Lucas, como les dije, era un griego, ahí se conocieron por la primera vez. Acá Dios le da un sueño, una visión a Pablo.
Dice que en la noche, dice acá en 10, cuando Pablo tuvo una visión, inmediato después se partieron hacia Macedonia. Ahora, el día de hoy tenemos un país que se llama Macedonia, pero no es el mismo. Toda la parte del norte de Grecia, entonces tuvieron que cruzar el mar, tuvieron que irse hacia la parte del norte, esa se llamaba Macedonia. Entonces ya finalmente estaban llegando a lugares que ninguno de los apóstoles, ninguno de los 12 discípulos de Jesús se habían atrevido a ir. Hasta ahora Dios todavía estaba restaurando, estaba sanando ese racismo de lo cual habíamos hablado antes. Pero Pablo no tuvo miedo. El Espíritu Santo lo inspiró y lo dijo: yo quiero que tú vayas a esta región. Incluso dice que la visión que tuvo fue muy simple, pero sabía que era de Dios. Era un hombre de Macedonia que le suplicaba: por favor, ven, ayúdanos. Así de simple. Pero Pablo sabía muy bien que esto era el Espíritu Santo mostrando de que había una necesidad espiritual muy fuerte en esta parte del mundo. Entonces se le dijo: oye, Silas, Timoteo, Lucas, por favor, levántense. Vamos a agarrar un bote y vamos a irnos a Grecia, bueno, a esa época, a Macedonia. Al día de hoy tú puedes visitar la ciudad de Filipos, es donde se fueron ellos, pero queda en el país de Grecia. Mientras que están ahí, a esta parte también lo muestran en la película, están ahí y mira cómo ellos iban en el Espíritu. O sea, el Espíritu de Dios iban con ellos y estaba tan fuerte, tan tangible, que todos los poderes, los principados, todos los poderes demoníacos de esa región, se asustaron. Sabían de que había una presencia de Dios que habitaba en este grupo de hombres. Entonces había esta dama, una señorita, quizás una jovencita, quién sabe, que ella hacía mucha plata por sus amos por el espíritu de divinación, o lo que muchos del día de hoy llaman un espíritu pitón. O sea, era una bruja y hacía plata, como por ejemplo acá en nuestra ciudad, acá en Toronto, por Shepherd, para la gente que vive acá. Quizás usted, ya veo unas caras que están haciendo así. ¿Ha visto donde dice psychic? O sea, te leen la mano, usan esas cartas de tarot y esa bola de cristal y todo eso. Ella hacía básicamente eso. Y dice que ella hacía mucha plata. Y obviamente no fue su poder, ella no era ningún superhéroe ni nada así. Eran los espíritus, los demonios que estaban dentro de ella que le daban este poder para contar el futuro, o como lo que el día de hoy conocemos como palabras de conocimiento, pero no venía del Espíritu Santo, venía del mundo espiritual, de los demonios. Y mira, en la película muestra que empieza a molestar a Pablo y ahí mismo lo reprende, pero solamente porque en la película solo puedes meter un poco de detalle, no puedes mencionar todo. Dice que por 3 días esta mujer no paraba y no dejaba tranquilo a Pablo ni a sus compañeros. En donde sea que ellos fueron, a los mercados, a casas para predicar el evangelio, ella también venía con un espíritu de sabotaje. O sea, venía detrás y le gritaba a todo el mundo: estos son siervos del Dios Altísimo, les están trayendo el evangelio de cómo ser salvos. Ahora, ¿acaso estaba mintiendo? Técnicamente no. Es verdad que estos hombres eran siervos del Señor, es cierto que estaban trayendo este mensaje de salvación, pero la manera como lo estaba haciendo estaba asustando a la gente. Entonces, parecido a otra historia que hemos leído antes, había gente que siempre, bueno, realmente no eran ellos, eran los espíritus dentro de Dios que querían impedir la palabra de Dios. Querían completamente deshacer cualquier plan que el Espíritu Santo tenía y que quería obrar y hacer a través de estos hombres ungidos. Y mira, estos hombres trataron de ignorar a la mujer por 3 días, pero al tercer día, como ya en inglés se dice, he snapped. O sea, Pablo ya estaba harto. Se volteó y reprendió ese espíritu. En el nombre de Jesús, salga libre de estos demonios. Y dice que tomó más o menos 1 hora, imagínate. Dentro de esa hora, esta señorita finalmente fue libre. Y los amos obviamente se enteraron y se enojaron porque ya se acabó sus ingresos, ya acabó su negocio, ya no podían hacer plata con esta dama. Entonces arrestan a Pablo y a Silas específicamente, no sé cómo se escapó Lucas, pero se escapó. Y los trajeron ante el concilio de la ciudad de Filipos. Y la manera, es muy triste, el día de hoy en el siglo XXI, felizmente, gracias a Dios, vivimos en una sociedad donde el hombre y la mujer son iguales. Amén.
Porque son iguales ante Dios. El hombre no es mejor que la mujer, ni la mujer mejor que el hombre. Somos todos iguales ante Dios. Pero en esta época, tristemente, en el contexto histórico, las mujeres eran propiedad. Entonces, cuando arrestan a Pablo y a Silas y los traen ante el concilio, lo que les dice, estos hombres ellos nos han dañado nuestra propiedad. O sea, teníamos un negocio con esta dama y ahora ya no podemos. Entonces, castíguenlo. Y tristemente, así era la ley. Si tú dañabas la propiedad de alguien, te azotaban y te metían a la cárcel. Y Pablo y Silas ni siquiera tratan de defenderse, saben muy bien. Donde sea que ellos vayan, aún, mira, lidiados por el Espíritu Santo, saben que donde sea que ellos vayan, va a haber persecución. Así de simple. Entonces, se meten a la cárcel y dice acá de que, mira, lo que me gusta de Lucas es de que él pone esa historia justo un poco después de la historia de antes. ¿Quién se acuerda de lo que hablamos la vez pasada? Sobre cuando Pedro se escapó de la cárcel. Cuando el ángel apareció en medio de la noche, se le cayó las cadenas. ¿Y qué pasó con esas guardias que estaban así teniendo el sleepover con él? ¿Y qué hizo el rey con ellos? Fueron ejecutados. Eso fue la ley. Acuérdense que esto era la época antes de las cámaras de seguridad, antes de todo eso. Entonces, la manera como aseguraban de que nadie escapaba es que si alguien escapaba, aunque sea solo un prisionero, las guardias pagaban con sus vidas. Entonces, así les daban como un incentivo para asegurar, nadie se escapa, ni uno. Entonces hay el hombre que está de cargo de la cárcel y también pone a Pablo y Silas en una posición algo parecido a Pedro. Están dentro de su celda, están juntos al costado, están encadenados así, junto a la pared, entonces no pueden moverse, y también sus pies están dentro de esta cosa de madera que se cerraba para que tampoco podían moverse. Entonces estaban como sentados así y tienen que dormir así, imagina. Cualquier otro ser humano, incluso yo voy a ser sincero, quejaría. Al menos dame una almohada, algo. Si querías irte al baño, bueno, ahí está. En la película muestra que incluso había ratas, era un lugar muy sucio, no era como las cárceles que tenemos el día de hoy. Pero a pesar de eso, mira como dice acá Lucas, dice en el versículo 25, y a la medianoche. Ahora, puede ser que literalmente sucedió a la medianoche, pero también en un sentido poético. O sea, cuando estos dos hombres, estos dos siervos del Señor, estaban en su peor momento, ahí, colgados, atados, todavía les ardía la espalda porque primero los azotaban, entonces estaban sin ropa, con un montón de heridas en su espalda y tienen que dormir así contra una pared hecho de piedra. Pero es en ese momento que Pablo y Silas oraban y cantaban alabanzas a Dios. Y los prisioneros los escuchaban. O sea, yo he visto documentales de la cárcel. Alguien empieza a cantar en medio de la noche, alguien le va a decir, ¡yo, shut up! Oye, cállense, déjame dormir. Pero se quedaron tan asombrados los otros prisioneros que estaban ahí en esa cárcel, que cuando estos hombres empiezan a alabar a su Dios, prestan atención, porque como en medio de todo esto que les está sucediendo, no importa si ustedes son realmente culpables o no, ¿cómo pueden ustedes tener gozo? Esta alegría que pueden orar y cantar alabanzas a su Dios. Dándole las gracias, seguro como Pablo y Silas los dos eran judíos, y es muy probable que estaban cantando de los salmos. Y muchos de los salmos obviamente hablan sobre el Señor librando de toda maldad, pero también alabanza. Le damos gracias al Señor porque Él es bueno y para siempre su misericordia, como en el ejemplo. No sabemos lo que cantaron, pero fue algo que les hizo que todos en esa cárcel escucharan. Y nadie quejó, nadie dijo, oye, cállense. Y dice que, y de repente, esto es el 26, sobrevino un gran terremoto. Y los cimientos, o sea, la fundación de la cárcel fue sacudido. Ahora, mi familia somos de Perú, entonces sabemos más o menos cómo son los sismos. Y yo personalmente nunca he experimentado un terremoto. Y he experimentado temblor, pero seguro que mis padres han experimentado cómo es tener un terremoto de verdad. ¿Quién acá alguna vez ha experimentado un terremoto de verdad? Incluso me acuerdo en el 2012, una vez que estaba viendo televisión con mi papá acá en Toronto, y empezó a mover la cama un poquito. Yo pensé que, de broma, pues mi papá siempre bromea conmigo, pensé que él lo estaba haciendo. Me lo miro y él dice, ¡no soy yo! Había un temblor chiquito acá en la ciudad de Toronto, pero fue nada comparado a lo que pasó acá. Incluso las puertas de la cárcel fueron hechos de fierro, y fue tan fuerte el movimiento de la tierra que
se rompieron. No solamente la celda de Pablo y Silas, pero toda la cárcel, todas las puertas, todas las cadenas, así como pasó con Pedro, todo se salieron. Ahora, también, hablando en la carne, ¿qué es lo más lógico que un prisionero debería hacer si se da cuenta, oh, ya no tengo mis cadenas? ¡Corre! Como el Robert, pip, pip. En inglés se dice make a run for it, o sea, aprovecha, corre, todas las puertas están abiertas. Y especialmente Pablo y Silas, siendo hombres inocentes, no dañaron ninguna propiedad, libraron una hija de, ahora es una hija de Dios, del maligno, ahora fue purificado por la sangre de Jesús. Eso no es ningún crimen. Pero Pablo sabía muy bien lo que iba a suceder si él y Silas o cualquier de los otros prisioneros se escapaban. ¿Qué iba a pasar con la guardia que estaba de cargo de la cárcel? Ahí va a estar con sus roommates, las guardias del rey Herodes. Entonces no sabemos cómo lo hizo, acá no da un detalle de cómo lo hizo, pero él convence a todos los prisioneros ahí en esa cárcel, después de que termina el sismo obviamente, que todos se meten a una celda, quizá la celda más grande, todos, acá, métanse. No sé cómo lo hizo, tiene que haber sido, quizás tuvo esta autoridad dada por el Espíritu Santo, que ninguno se escapó. A todos los metieron juntos en una esquina, en una celda. Y la casa de la guardia estaba justo al costado de la casa, entonces obviamente un sismo sucede en el medio de la noche, todo el mundo se va a despertar. El hombre se despertó, toda su familia se despertó, inmediatamente se dio cuenta, ¡oh no! ¡La cárcel! Entonces sale corriendo hacia la cárcel y cuando va se da cuenta, todas las puertas están abiertas, él mira a la celda, ¿hello? ¿Alguien? ¿Qué es lo más lógico? Obviamente todo el mundo se escapó. Entonces dice la Biblia de que él sabía muy bien lo que le iba a suceder en la mañana, cuando todo el mundo se enteraba de que todos los prisioneros se habían ido. Dice que agarró su espada y estaba al punto de matarse. Pero justo antes de que lo pudo hacer, Pablo en la película muestra cómo está como que no. Pablo se queda a propósito, le dice a los otros prisioneros, quédense acá, hay algo que yo tengo que hacer. Quizás sabía o no, este hombre va a querer quitarse la vida para no ser ejecutado en la mañana. Entonces él busca al hombre justo cuando está al punto de matarse y le dice, párate, no lo hagas. Nadie se ha escapado, tú estás bien. El hombre, ¿qué? Y también, como, mira, cuando hablas en la carne, ¿qué es lo lógico? Oye, ¿qué haces acá? ¡Corre! Le dice, no, ninguno se ha escapado, vas a estar bien. Y en la película muestra que toma la espada, por favor, no te mates, bótalo por favor, lo lleva por la mano y dice, mira, lo lleva a donde está todo el mundo ahí y dice, ya, ninguno se escapó de la cárcel. Y este hombre se da cuenta, Pablo, tú me salvaste la vida. Mira, incluso ni siquiera ustedes, mira, gracias por quedarse, pero incluso no sé cómo convencí a todos estos hombres que ninguno se vaya para salvarme la vida. Y este hombre había estado escuchando las palabras de Pablo. Mira, imagínate, por 3 días antes de que sucedió este asunto con la dama, él había estado escuchando como Pablo hablaba de este Jesús, de que él podía salvar a la gente de sus pecados. Entonces, cuando él se da cuenta que esto no eran solo palabras, estos hombres vivían el Evangelio, estaban dispuestos a hacer lo que dijo Jesús, amar a quién, no solamente a tu prójimo, pero amar a quién más, a tus enemigos. Y ora por ellos que te traten mal. Este hombre los acaba de azotar el día anterior, pero Pablo y Silas y todos esos prisioneros estaban ahí para salvarle la vida. Entonces se quebranta este hombre y se pone de rodillas ante Pablo y Silas y les pregunta, señores, ¿qué debo hacer yo para ser salvo? Someone was listening. Alguien estaba prestando atención. Entonces le dice, no, este es legítimo, este Jesús del cual tú has estado hablando estos 3 días, pero ahora yo sé que es el Dios verdadero. ¿Cómo yo quiero unirme a él? ¿Cómo puedo ser salvo? Esto es uno de los versículos que cuando yo estaba en el colegio cristiano tuvimos que memorizar. Hechos 16, versículo 31. Entonces ellos le contestaron, cree en nuestro Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Justamente su familia también estaba ahí. En la película muestra de que, como dice acá en la Biblia, este hombre en ese momento entrega su vida al Señor, lleva a Pablo y a Silas y quizás, estoy seguro que ya a este punto más guardias habían venido, entonces digan, ya, ok, ya todos a sus celdas, ya,
Imagínate. Pero valió la pena, porque esa misma noche este hombre lleva a Pablo y Silas a su casa, que estaba justo al costado de la cárcel, y limpia las heridas que tenían sobre sus espaldas. Les da la oportunidad de predicar a su familia, que justo estaban ahí. Imagínate el testimonio de este hombre a su familia. Mira, yo estaba al punto de matarme, pero estos hombres me salvaron la vida. Ustedes tienen que escuchar lo que tienen que decir. Y esa misma noche, este hombre y toda su familia, todos en su casa, se bautizan. Parecido a lo que pasó con Cornelio, y reciben al Espíritu Santo. Y el próximo día, finalmente, el concilio viene y se dan cuenta, sabes que la evidencia está muy... Falta mucho realmente, no hay ninguna evidencia de que realmente dañaron ninguna propiedad. Pablo y Silas, si ustedes quieren irse, váyanse nomás. Dijeron, nosotros somos ciudadanos romanos y ustedes nos azotaron, nos metieron en la cárcel, inocentes, no. Que el mismo concilio venga y nos saque de acá. Entonces, públicamente, frente a toda la ciudad de Filipos, seguro que también la dama que ahora está libre también estaba ahí, y dice Pablo y Silas, les pedimos perdón, disculpas, no sabían que ustedes tenían esos derechos como ciudadanos romanos, por favor perdónanos, no le digas nada al emperador, pueden irse. Y Pablo y Silas se fueron de la ciudad de Filipos, pero dejaron una iglesia. E incluso el día de hoy, cuando ustedes leen la carta de Pablo a la iglesia en Filipos, o Filipenses como muchos de ustedes lo conocen, ahora conocen el contexto. Ahora había una iglesia en la casa de este hombre, que era la guardia de la cárcel, y ahora estoy segurísimo que a cada prisionero que él estaba ahí, él le contaba su testimonio. Oye, ¿ustedes se acuerdan de ese terremoto que pasó unos meses atrás? Sí, bueno, les tengo que contar algo que me pasó. Mira cómo este Jesús me salvó. Estos hombres, estos siervos del Dios Altísimo, arriesgaron sus vidas por salvarme. No sé cómo lo hubiera dicho, pero mira, estos hombres dijeron que había una vez que estos hombres eran prisioneros espirituales. Mientras que ellos eran prisioneros físicos, sus almas estaban libres. Por eso tienen la libertad para orar y cantar alabanzas a su Dios. Incluso hay todo encadenado. Yo era el que estaba encarcelado espiritualmente. Estos dos hombres mostraron el amor de su Jesús de Nazaret, y ahora por su otra manera. Y Él me libró de esta cárcel de pecado y muerte. Y quiero que todos ustedes también encuentren esa libertad. Y estoy segurísimo también que cuando Pablo y Silas salieron de ahí, de Filipos, están como hablando, oye, qué experiencia, ¿no? Qué testimonio, que vamos a... De nuevo se reunieron con Lucas, y Lucas, oye, what happened? ¿Qué pasó? Y en inglés se dice, it's a long story. Pero yo quiero que agarres tu papel y lápiz, porque esto va a ser una historia muy importante para el futuro. Y por eso hasta el día de hoy tenemos esta historia en el libro de los Hechos. Pero estoy seguro que también pensaron, oye, Silas, ¿ya? ¿Te acuerdas de esa visión que tuve? De que había un hombre en Macedonia que pidió auxilio, que pidió que nos ayudáramos. Ah, sí. Bueno, creo que encontramos a ese hombre. Y ahora ese hombre es el pastor de la iglesia en Filipos, la primera iglesia en Europa. No sé si ustedes sabían eso. La primera iglesia en Europa fue en Filipos. Y creo que hasta el día de hoy tú puedes hacer tours, así como la gente hace tours a la Tierra Santa, por ejemplo. Creo que también hay tours, en inglés se dice Paul's Travels, o sea, los viajes de Pablo. Y creo que hasta el día de hoy tú puedes visitar el lugar donde estaba la cárcel, donde sucedió ese milagro. Como les dije, el milagro más grande no era ese terremoto que libró a Pablo y Silas de esa cárcel. El milagro más grande que hasta el día de hoy podemos experimentar es el milagro de la salvación. De que alguien muerto, encarcelado espiritualmente, puede encontrar no solamente liberación, pero vida, como dijo Jesús. El enemigo viene a matar, a robar y a destruir, pero yo vine a dar vida, y vida en abundancia. Y así como fue con esta guardia, esa invitación también para todos ustedes, sus familias, así como Él. Tú serás salvo, pero tu casa también. Si tú estás esperando que el Señor te use, que te mande de misiones, que te manda al África, no sé qué, algo que aprendí cuando estaba en la universidad en inglés se dice, your mission base begins at home. O sea, tu base de misiones, tu evangelismo debe empezar en la casa. Empieza con tus hijos, primeramente, y después tus primos, tus tíos, si tus padres no están salvos, ellos también.
y de ahí el resto del mundo. Eso es la promesa que Dios da, que tú serás salvo y tu casa también. Entonces, como siempre, viene con esto que se llama el arrepentimiento. Estar frente a Dios con confianza por lo que hizo ya Jesús en esa cruz. Y decir, esta oración muy simple de arrepentimiento y para recibir al Señor. El Señor Dios, ten piedad, ten misericordia de mí, un pecador o pecadora. Y donde sea que estén ustedes, yo no les tengo que decir lo que tienen que decir. Ustedes saben muy bien de lo que está en sus corazones, lo que tienen que entregar al Señor. Él ya sabe, pero Señor, perdóname porque yo hago esto, lo otro, yo hago esto. Perdóname. No le estamos rogando a Dios, le estamos pidiendo, porque Dios dice claramente que Él es justo y fiel. Y si nosotros confesamos nuestros pecados ante Él, Él no solamente nos perdonará, pero nos limpiará de toda maldad. Y con fe declaramos esto. Yo confieso con mi boca de que Jesucristo es el Señor. De que realmente Él murió en la cruz por mis pecados. Y al tercer día resucitó de entre los muertos para darme vida eterna. Ese mismo Espíritu Santo que estaba sobre los apóstoles, que le habló a Pablo, que le inspiró incluso a alabarte en medio de todos esos conflictos. Ahora tiene sentido cuando Pablo habla en su carta a los filipenses, le dice, yo he pasado hambre, yo he pasado dolor, he pasado sed, yo he sido azotado, me han apedreado, me han hecho de todo, me han metido en la cárcel, un hombre inocente. Pero yo he aprendido a gozarme en todas circunstancias, porque todo lo puedo en Él, en Cristo, que siempre me está fortaleciendo. Yo quiero ese mismo Espíritu Santo que habita en mí y que me ayude a alcanzar a mi familia, a mis amistades en todo el mundo. Gracias, Señor, por tu misericordia, tu amor y tu gracia. Bendigo a todos ustedes en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.